Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean a todos bienvenidos y bienvenidas a esta nueva transmisión vía Facebook Live. Bueno, como siempre, primero agradecer a Dios por una nueva oportunidad que nos da de escuchar una nueva palabra de parte de Él, su santa y bendita palabra, a través del Espíritu Santo y a través de Jesucristo, como siempre. Y bueno, antes que nada, como siempre, pues también agradecer a cada una de las personas que sintoniza, que ya lo sabía de manera personal, mediante redes sociales personales u otro tipo de red como tal, ¿no? Y también a las que recién se suman en este momento, de verdad agradecerles muchas gracias porque, como siempre lo digo, no es por nosotros, no es por este servidor, esto es por y para Dios, que es lo más importante, ¿no? Y yo sé que algunos van a preguntarse siempre, pero ¿por qué siempre repite lo mismo? Bueno, hay que decirlo, porque muchas veces hay gente que se lo toma como que uno atribuye a algún tipo de estilo o fama personal, lo cual yo aquí evidentemente no estoy buscando, simplemente busco decir la verdad a través de lo que Dios mismo manda, porque Jesucristo es la única verdad. Entonces, antes que nada, como siempre, que Dios te bendiga a cada uno de los que se sintoniza o de los que se va sintonizando. Y como siempre, antes de iniciar, lo dejaré con esta pequeña alabanza, este pequeño momento, ¿no?, de alabanza para irse metiendo en lo que es el mensaje, un mensaje que yo creo que realmente nos va a llenar muchísimo, como todos, pero cuando el Espíritu Santo realmente está, siempre es un mensaje que marca diferencia, es un mensaje que el Espíritu Santo de Dios siempre te da esa pauta, te da esa palabra correcta para que la puedas dar a través de lo que Dios mismo quiere. Es por Dios y no es por nosotros. Así que sin más, los dejo con esta pequeña alabanza, disfrútenla. Y bueno, al regreso estamos con lo que Dios mismo nos tenga preparado para esta noche. Disfruten.
Bueno, disculpando un poco las molestias, al parecer hubo un problema en el audio para sintonizar la música, pero bueno, eso no impide absolutamente nada. Son cosas, ¿no?, que pueden suceder, que pueden pasar, pero bueno, entonces, dicho de esa manera, vamos a iniciar de manera normal, entonces, este culto como tal, y vamos a dejarlo todo en las manos de Dios. Así que cierra tu ojo allí donde estás, vamos a orar, vamos a dejar que el Señor mismo sea quien tome control y dominio de nuestras vidas y que Él mismo sea dándonos esa palabra de verdad que necesitamos como siempre. Así que cierra tu ojo. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te doy gracias, Señor. Te doy gracias porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres un Dios sobrenatural. Gracias, Señor, porque esta palabra, como siempre, es tuya, no nos pertenece a nosotros y no es por nosotros, es por ti y hacia ti. Gracias, Señor, porque siempre tu gloria se manifiesta cuando nosotros tenemos en cuenta siempre a tu reino y tu voluntad, en primer lugar sobre todas las cosas, Señor. En el nombre de Jesús, te pido, Señor, que esta palabra que vaya a ser impartida no sea de mis palabras, Señor, que sean tus palabras, que sea tu poder, que tu nombre sea glorificado, Señor, y que solamente tú te mereces absolutamente todo, Señor. La gloria, la honra, la alabanza y el poder solamente es para ti. Gracias, Señor, porque no importan los errores que puedan existir, Señor, lo más importante en esencia es tu palabra. Eso es lo único que importa al final de cuentas y al final de todo. Te doy gracias porque tú eres un Dios sobrenatural, porque no hay nadie absolutamente como tú, Señor. Te pido que esta palabra que se vaya a dar ahora, Señor, se vaya a impartir, que esté llena de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, háblanos, Señor. Da la palabra que tengas que dar, haz lo que tengas que hacer, Señor. Influye en cada vida, en cada corazón, Señor. Yo solamente soy un instrumento en tus manos. Que tú seas dando esa palabra de autoridad, que esa palabra de verdad, de nuevo, Señor. Gracias porque no hay nadie como tú y tú absolutamente eres incomparable, no hay ningún problema, ninguna situación que sea más grande que ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, a ti te entrego absolutamente todo, Señor, que sean tus palabras como siempre, que sea tu poder manifestado a nuestras vidas, Señor. Y que tú mismo te reveles a cada corazón, a cada persona, a los que más necesitan, Señor, de esta palabra que es tuya, no es nuestra. Simplemente nosotros somos transmisores de verdad y de poder a través de ti, porque Jesucristo es la verdad y no hay nada más que eso. En el nombre de Jesús, gracias por todo, Señor. Gracias, Espíritu Santo, que sea tu palabra y tu poder influido en esta noche. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Bien, entonces, para iniciar, le invito a abrir su Biblia allá en el libro de 2 de Corintios, capítulo 3, el versículo 17. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 17. ¿No? Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como siempre. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y el tema de esta noche se titula Una situación incómoda te llevará a ser esencial en Dios. Una situación incómoda te llevará a ser esencial en Dios. Y mire, la palabra y el tema a enfocar del día de hoy se llama Una situación incómoda te llevará a ser esencial en Dios. Y quiero, por favor, antes que nada, que repita esa frase conmigo. Diga, una situación incómoda me llevará a ser esencial en Dios. Y hoy en esta noche, por medio del poder y la presencia de Dios y a través del Espíritu Santo, y solo a través de Él, estamos continuando esta buenísima serie que se llama Comeback, que unido es la fuerza con la que vuelves. Y para empezar, la palabra que quiero compartirles hoy a través del poder de Dios y del Espíritu Santo, quiero que ahora vaya conmigo, por favor, al libro de los Hechos, capítulo 8, del versículo 26 al 40. Hechos, capítulo 8, versículos 26 al 40. En mi caso lo leeré en la versión nueva, versión internacional. Hechos, capítulo 8, versículo 26 al 40. Dice, un ángel del Señor le dijo a Felipe, ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto, que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope, eunuco, alto funcionario, encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar, y en el viaje de regreso a su país, iba sentado en su carroza,
leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa a la carroza y al oír que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó, ¿acaso entiende usted lo que se está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo? Contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente. Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Le preguntó el eunuco a favor. ¿De quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? A Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y dijo el eunuco, mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar la carroza y ambos bajaron al agua. Y note esto. Y Felipe los bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. En cuanto a Felipe, apareció en Azoto y se fue predicando el evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. Oh, y Espíritu de Dios, háblanos la palabra precisa y exacta que necesitamos escuchar de parte de Dios, en el nombre de Jesús. Y mire, quiero señalarle, para empezar, unos aspectos importantes en todo este pasaje y los versículos específicos, para poder entender muy bien el contexto de esta palabra. Y para empezar, mire lo que dice el versículo 27 de Hechos capítulo 8, versículo de 26 al 40. Dice, Felipe emprendió el viaje, y aquí vemos un hombre obediente. Diga conmigo, hombre obediente. Y luego también otro aspecto a considerar de este mismo versículo, podemos encontrar que dice alto funcionario, encargado de todo el tesoro de la Candace. Y la Candace específicamente no era el nombre de la reina de los etíopes, sino que era un nombre que se le daba a los reyes de este país. Esto es como decir en otro sentido, por ejemplo, el caso de Faraón. Y yo venía a decirte de parte de Dios que cualquier crisis o problema que estés o estás pasando, por más grande que sea o parezca, solo será una oportunidad para que Dios cumpla su propósito perfecto en tu vida a plenitud. Cualquier problema, el que sea que estés pasando, el que sea que te esté ocurriendo, por más malo o por más difícil que lo veas, he venido a decirte de parte del Señor que solo será una oportunidad para que Dios demuestre y manifieste su gloria, si tú confías plenamente en Él. Y mire, ahora sí entrando en el desarrollo del mensaje, eso fue lo que pasó en la iglesia primitiva, narrada en la trayectoria del propio libro de los Hechos de los Apóstoles. Y dentro de esas personas que fueron esparcidas a predicar fue Felipe. Felipe se convierte en Jerusalén, llamado de forma directa como Felipe el Evangelista. Y de hecho encontramos en la palabra de Dios, en Hechos capítulo 6, que Felipe fue mesero. Empezó su carrera ministerial y personal como mesero. Y aquí la cuestión era de que las viudas de los hebreos se estaban quedando sin quien les diera comida. Se estaban quedando sin aquello. Entonces los apóstoles dijeron de uno u otro modo, bueno, aquí hay que atender a las viudas, pero nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios. Era una cuestión de lógica, es decir, ellos tenían que predicar la palabra, no iban a estar de meseros, porque no era su cargo en ese entonces, o en ese momento específico. Entonces dijeron, escojamos a 7 varones llenos del Espíritu Santo, de sabiduría y de integridad para servir la comida. Por lo que en este tiempo la iglesia primitiva tenía un estándar muy alto. Aquí vemos que si querías servir, por ejemplo, necesitabas todos estos requisitos mencionados. No es como ahora. En ese entonces necesitabas estar lleno del Espíritu Santo, de sabiduría y de integridad para servir la comida, específicamente en este contexto. Entonces, impresionante, ¿verdad? Y Felipe precisamente era uno de ellos. Entonces, aquí encuentra un hombre que empezó como mesero, pero después de estar en Jerusalén, donde Jerusalén era el epicentro o el punto del avivamiento, desciende a una ciudad llamada Samaria, donde los judíos como tal no tenían una buena relación con los samaritanos.
siendo así Samaria, por lo tanto, una ciudad de rechazo. Pero a pesar de todo, allí llega Felipe a predicar la palabra del evangelio, las buenas nuevas. Y resulta que cuando Felipe está predicando en Samaria, se desata un avivamiento tan impresionante a través de Felipe. Diga conmigo, avivamiento. Y la palabra avivamiento como tal en hebreo es la palabra avivar, que significa literalmente volver a la vida de entre los muertos. Avivamiento por el cual toda la ciudad es conmovida, toda la ciudad. No era simplemente una cantidad de personas, era toda la ciudad. Fue conmovida por esto. Y Hechos capítulo 8, versículos 6 y 7, nos menciona que por la mano de Felipe eran hechos muchos milagros. ¡Wow! Mira entonces lo que Dios puede hacer con un mesero común. O sea, te digo esto, no te imaginas a veces lo que Dios puede hacer con un ujier en la puerta, con el que pasa un cesto de la ofrenda, con el que está cuidando los carros, pero a la vez sirviéndole, honrándole y dando gracias a Dios por ello. Y así con cada tipo de situación personal. Porque escúchame, en Dios no es cuestión de posiciones personales o los trabajos terrenales que tengas. Es cuestión de estar lleno del poder de Dios y dispuesto a que Dios nos use totalmente. Ese es cumplir el propósito y la voluntad de Él y no la nuestra. Y escúchame, tú no necesitas esperar a que te pongan un nombramiento para fluir en lo que Dios te dio. Solo fluye en lo que Dios ya te dio o te da. Y que no te importe el nombramiento, la posición o el nivel personal que tengas en la vida, pero sobre todo también en la iglesia. Que no te importe el nombramiento. Hay gente que a veces me dice, no, bueno, mira, este tipo va a predicar, este muchacho va a predicar acá. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a coger y a predicar? ¿Qué va a estar diciendo algo propio de Dios y ni con su vida? Pues no sé, cuestiones así particulares que se ponen a pensar. Y yo tampoco sé. Yo le creía al Señor, yo le creía a Dios. Y hasta ahora me ha respaldado, como siempre. Como siempre me respalda. Porque eso es lo más importante que yo tengo. Tal vez no tenga tantos lujos, tantas riquezas, pero sí tengo lo más importante. Tengo a Jesucristo en el centro de mi corazón. Y esa es, sin lugar a dudas, la ganancia más importante que puedo tener. Porque al final el alma es lo que prevalece. Es lo único. Todo esto que vemos aquí, que ganemos, se va a terminar. En algún momento. Y eso es lo más importante, en mi caso particular. Y eso es lo que Dios quiere que sea. Que Él sea lo más importante para ti. Entonces, Felipe terminó siendo usado y de tal manera que los apóstoles que estaban en Jerusalén escucharon de lo que estaba pasando con Samaria y enviaron a Pedro y a Juan para que vieran con sus propios ojos ese avivamiento. Y de ese modo, ya que los que tenían el poder para bautizar por medio del Espíritu Santo eran los apóstoles, mas Felipe no lo podía hacer. Felipe los bautizó en aguas, pero cuando llegan Pedro y Juan, impartieron el Espíritu Santo a los samaritanos. Ahora, mire lo que dice Hechos capítulo 8, versículo 29. Dice, el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Recuerde algo, muchos de los discípulos de Jesús y muchos de los de la iglesia primitiva no tenían mentalidad política. O sea, aquí había una mentalidad en contra de los políticos, por lo que no era fácil para Felipe acercarse a un carro de un funcionario político en ese contexto. Estoy hablando del etíope mencionado anteriormente. No era fácil acercarse a alguien que él no conocía, que venía con todo su séquito o su grupo de personas como tal. No era tan fácil. Y lo acompañaban a este hombre etíope. Por lo que en medio de un desierto se encuentra en el momento profético más importante de su vida, como el evangelista Felipe. Por eso alguien tiene que entender esta palabra. Mira, escúchame. Dios te lleva a lugares desérticos, llenos de problemas y dificultades, muchas veces para que veas cosas sobrenaturales de su parte en los lugares que tú piensas que vas a ver. En pocas palabras te quiero decir esto, si amas a Dios y tienes problemas, no es que Dios no te ame, es una clara señal de que eres esencial para Él, porque los problemas son diseñados únicamente para demostrar que nuestra fe en Dios puede vencer todos y cada uno de ellos y para demostrar la gloria de Dios en todo. Para eso son los problemas. Dios nunca nos prometió que todas las cosas nos iban a ser muy fáciles. En ninguna parte de la Biblia encuentras, en ninguna. Lo que sí Dios prometió es que no hay que temer. Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, nos ha dado un espíritu de poder, de amor, de dominio propio, para poder enfrentar las distintas cuestiones que tengamos personales, usted y yo. Esto sin importar
No mires los problemas, no mires las dificultades, no mires las circunstancias. Mira a Jesús, mira hacia Dios. Dios te ha dado un espíritu de verdad. Y eso es lo más importante, es lo más valioso que podemos tener. Y escúchame esta frase. Solo cuando Dios sea más importante para ti que las bendiciones que pueda darte, entonces serás realmente rico y feliz. Te repito, solo cuando Dios sea más importante para ti que las bendiciones que Él pueda darte, serás realmente rico y feliz. Dios no quiere que lo ames por lo que te da, Él quiere que lo ames por lo que Él es. Él a través de Jesucristo nos ha dado la salvación, la vida eterna, lo que muchas personas no valoran. Al final de la vida todos vamos a morir, por supuesto. Y en mi caso lamento a muchos familiares, amigos, personas que han fallecido. Pero como lo dije en una predicación anterior, lo malo no es fallecer, lo malo no es morir, todos vamos a morir. Yo puedo salir de aquí, Dios no lo permita. Puedo tener algún tipo de caída o algo y ahí quedé. Ahí se terminó mi vida. O usted, o en cualquier otro caso. Eso no es lo importante. Lo importante es cuando morimos, ¿a dónde vamos? Por eso estoy en contra un poco del ateísmo, de la religión, con todo el respeto. Porque no tiene un destino definido. Yo me baso en la palabra, me baso en argumentos sólidos. Es la palabra de Dios, no es mi palabra, no es tu palabra, ni la palabra de nadie, es la palabra de Dios. Y eso es lo más importante, que puede existir sobre la faz de la tierra y en cualquier tipo de circunstancia. Porque la fe en Dios es ver luz en tu corazón cuando tus ojos solo ven oscuridad. La fe te lleva a lugares imposibles. El razonamiento humano no puede contra la fe en Dios. Es como el agua y el aceite, totalmente opuestos, pero tú decides. Porque muchas veces Dios nos saca de la comodidad y nos mete en una situación incómoda para que veamos el cumplimiento del por qué nacimos, su propósito en nosotros. Escúchame, nuestra fe en Dios consiste en creer lo que no vemos ni sabemos, y la recompensa de esta fe consiste en ver lo que creemos. Cualquiera que me escucha me dice, pero ¿cómo vas a creer en algo que ni siquiera puedes ver? Porque se supone que la lógica dice o argumenta en una de sus leyes que si no lo puedes ver, que si no lo puedes tocar o si no puedes sentir algo, no existe. Eso según la lógica humana. El razonamiento aplica en eso, pero la fe no. La fe en Dios implica ver lo que creemos. Cualquiera me dirá, no, viste, pero estás usando igualmente razonamiento. No estoy usando razonamiento. La fe no entiende de razonamientos lógicos. La fe entiende de propósitos en Dios. Nuestra fe consiste en ver lo que creemos y en creer lo que no vemos ni sabemos. En eso consiste la fe en Dios. No es un sustantivo, es un verbo, es la acción. Necesitamos accionar la fe. Este es el tiempo donde la fe está siendo puesta a prueba, para ti, para mí, para todos. La fe radical, determinante en Dios, en cualquier tipo de circunstancia. Pero entonces la pregunta de todo este pasaje sería, bueno, ¿por qué el Espíritu Santo de Dios permitió todo esto en el caso de Felipe? Es sencillamente porque tenía a un discípulo obediente que estaba listo para que Dios lo usara en el momento preciso y en el lugar preciso. Por eso, ten mucho cuidado cuando no obedeces la voz del Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu Santo de Dios te guía, es porque ya tiene un plan preparado de victoria antes de que tú llegues al problema. Eso es lo más importante. Te lo repito, cuando el Espíritu Santo de Dios te guía, es porque ya tiene un plan preparado de victoria antes de que tú llegues al problema. Dios es el único que te puede dar las victorias en medio de todos los problemas. No es nuestra capacidad humana. Hay cosas que la capacidad humana o el razonamiento humano nunca va a llegar, pero con Dios sí podemos llegar, porque Dios es sencillamente más grande que todo y que todos. Eso es lo más importante que uno puede tener. Aprende a valorar lo que Dios te da a través de Jesucristo. Jesucristo pagó por nosotros. Y ese es el valor más importante. Y ese amor no se compara con absolutamente ninguna cosa que consigas aquí, ni tú ni yo. Absolutamente ninguna. Eso es lo más importante. En otras palabras, el Espíritu Santo de Dios es tu arma de victoria en medio de cualquier problema. Wow. Diga conmigo eso. El Espíritu Santo de Dios es mi arma de victoria en medio de cualquier problema. Pero también es incluso para aquellos que no conocen de Jesucristo. Hemos sido predestinados y antes de conocer el Evangelio, ya Cristo nos atrajo con sus cuerdas de amor.
¿Te acuerdas tú el día en que te compartieron la palabra de Dios? Yo sí me acuerdo. ¿Te acuerdas tú el día en que te compartieron del Evangelio de Jesucristo y ese día tú creíste? ¿Sabes qué? Te voy a decir algo. No fue por nosotros, no es por nosotros, porque todos nosotros fuimos delante de Dios como pecadores. No es que yo no me salgo aquí, estoy en la lista de los que no salen. No, no, estoy igual que todos. Aún siendo salvados ya por medio de Jesucristo, para arrepentirnos, aceptar y arrodillarnos ante Dios por medio de Jesucristo y del Espíritu Santo. Pero más que eso sigue y seguirá siendo porque Cristo pagó todo y preparó todo. Porque el Espíritu Santo organizó todo para que tú y yo le conociéramos a Él y lo hiciéramos el Señor de nuestras vidas. Eso es lo más importante. Entonces, mire, Dios es perfecto en todo lo que hace, absolutamente en todo. A Dios no se le escapa nada ni nadie. Y aquí Jesús lo promete. Luego viene el Espíritu Santo y lo llena. Viene el ángel del Señor y lo guía. Luego viene el Espíritu Santo a este mismo Felipe y le dice, acércate a ese carro. Y cuando él se acerca a ese carro, el mismo Espíritu de Dios que atrajo a Felipe estaba trabajando con el corazón del etíope. Escúchame esto, anota esto por favor. Escúchame, si soy obediente al Espíritu de Dios, Él tendrá control de todo lo que sucede conmigo. Basta, es lo único que te tiene que importar. Si eres obediente al Espíritu Santo de Dios, Él tendrá control de todo lo que sucede contigo y conmigo. Eso es lo más importante. Aprende a creerle a Dios. A que uses el Espíritu Santo. Llénate del Espíritu Santo. Ten la intimidad propia con Dios. Eso es lo que te hace falta. Y eso es a lo que muchas personas les hace falta. Siempre discutimos todo en esta vida, pero cuando estamos a punto de morir, ahí recién algunos se acuerdan de Dios, si es que tienen ese tipo de recuerdos, decir, hay un Dios que existe. Algunos no, pero yo en mi caso estoy seguro de los destinos, el cielo o el infierno. En otros casos no te van a dar ni siquiera los destinos finales. Esta tierra ciertamente se está acabando, si no miran los casos propios, terremotos, temblores, tsunamis, todo lo demás. Lo cual ya ha pasado, pero cualquiera diría, no, es algo natural, es algo que puede pasar, ya esta situación va a pasar. Me acuerdo que los primeros meses la gente decía, no, ya esta situación va a pasar, es igual que otra. Llevamos ya varios meses así. Pero Dios siempre tiene un propósito para absolutamente todo. Y Él sabe lo que hace, que confiar en Él, simplemente. Y declaro esta palabra en el nombre de Jesús como una palabra de esperanza y confianza en Dios, en nuestro Rey. ¿Y por qué le digo esto? Porque hay gente que dice, Dios tiene el control. Hay gente que dice, no, pero si Dios tiene el control, Dios nos ama a todos por igual. No, Dios nos ama a todos por igual. Está muy equivocado. Si piensas eso que... Sí, es verdad. La Biblia dice que Dios no hace excepción de personas, pero Dios no ama el pecado. Así que no nos confundamos. La Biblia dice que Dios no hace excepción de personas. Perfecto. Pero también dice que Dios no ama, aborrece el pecado. Entonces tienes que decidirte si le crees al mundo o le crees a Dios. Estos son los tiempos determinantes. Hay gente que dice, Dios tiene el control. Y Dios te dice, sí, tengo el control, pero no de ti. Porque no quieres obedecerme solo a mí. Y tranquilo, que también esta palabra es para mí. Porque has hecho tu voluntad y no la mía. Por eso escúchame, Dios no premia tu capacidad humana. Dios premia tu obediencia hacia Él. Dios no nos premia por nuestra capacidad, por nuestra inteligencia, nuestra sabiduría humana. No, Dios nos premia por nuestra obediencia hacia Él. Obediencia radical hacia Él. Constante. Y la obediencia en Dios consiste en hacer la voluntad de Él y no la nuestra. Dios te dice en esta noche, yo tengo el control de aquellos que hacen solo mi voluntad y me obedecen en todo momento. Porque luego está quien dice, no, pues si la Biblia también dice, porque hay muchos que dicen así, que todas las cosas ayudan para bien a todo el mundo. No es así. Hay que entender bien la palabra y el contexto. Esto sirve solamente a todos los que aman a Dios y buscan primeramente a Dios y el reino suyo y su justicia. Siempre y a pesar de todo. El caso de todas las cosas nos ayudan para bien. Significa que lo bueno y lo malo Dios nos va a respaldar. Dios nos va a ayudar. Dios nos va a solventar. No nos va a dejar abandonados. Pero eso sí, nosotros necesitamos cumplir con la obediencia hacia Él.
Ah, ahí es donde sirve. Ese es el verdadero resultado. Como los problemas. A veces pensamos que los problemas están en nuestras manos, en nuestras soluciones, pero cuando lo dejamos en manos de Dios, la situación cambia. Ah, ahí está la cuestión. ¿En manos de quién están los problemas? No apliques esfuerzo, ni cantidad de esfuerzo para esto. Créeme, no sirve para esto. Lo que sirve aquí es la fe radical, una fe determinante, una fe invencible en Dios. Eso es lo más importante. Porque Jesucristo mismo dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Sí, escúchame bien esto. Si tú estás en crisis o en problemas, pero estás obedeciendo a Dios, por sobre todas las cosas, no te preocupes, porque el Espíritu de Dios que guió a Felipe te está guiando en este tiempo en tu vida. O alguien tiene que decir amén. Es una palabra del Espíritu Santo. Ahora diga conmigo, el valor de uno. Y otra cosa importante que veo en este pasaje es que Dios no hace sección de personas, como lo reitero. Diga eso conmigo, Dios no hace sección de personas. Pero también la palabra de Dios dice que Dios aborrece el pecado. No puede habitar en alguien lleno de pecado, sea usted o sea yo. Aprenda a tener la integridad de Dios. Y hágase un favor a sí mismo. Si vas a entrar en este camino de amor a Dios, si vas a aceitar a Jesucristo, la verdad te lo digo, piénsatelo más de 3 veces. Más de 3 veces. Este camino es difícil, es duro, no es tan fácil. Vas a tener que aguantarte absolutamente todo lo que te digan al resto de personas, incluso hasta familiares. A mí, eso de verdad, lo digo aquí sinceramente y públicamente, a mí no me importa, porque no es por ellos, es por Dios. Mi amor hacia Dios es lo primero. Eso nunca lo voy a cambiar. Determinante hacia Él. Absolutamente. El resto, secundario. Primero Él. Y es algo que yo también tengo que aprender. No es que yo digo estas palabras, el discurso este y ya no practico esto. No, de hecho, todo lo que digo tengo que volverlo a ver y volverlo a practicar. Si no, no vale de absolutamente nada. Eso es la cuestión más complicada. Practicar lo que predicas. Practicar lo que Dios te hace decir o te hace hablar, siendo su instrumento. Entonces, si va a entrar en este camino, por favor, o que Dios sea el Señor de todo, o sea el Señor de nada. Dios no puede ser el Señor de una parte de su vida y de otra parte no. O Dios es todo para usted o no es nada. Así de sencillo. Porque Dios no comparte su gloria con absolutamente nadie. Así que decida bien. Pero algo sí le digo. Solo en Dios tenemos la salvación y la vida eterna por medio de su Hijo. Algo que ciertamente nadie te ofrecerá nunca. Aquí puedes encontrar muchas cosas en este mundo, cualquier cantidad de cosas, pero nadie te ofrece la salvación y la vida eterna al final de tu vida. Solamente Jesucristo. Porque Él pagó por nosotros. Lo que nos pertenecía a nosotros, lo que nos convenía, lo que nos correspondía a nosotros. Jesucristo lo pagó. Estamos aquí simplemente por la gracia de Dios, porque a Dios le place. La verdad somos un país muy bendecido, y tengo que decirlo así, porque si no, mire usted los ejemplos de otros países, de otras naciones. Son cosas que están escritas acá. El amor de muchos se enfriará, la maldad se multiplicará. Es lo que está sucediendo. Oirán de guerras y rumores de guerras, pero no turbéis vuestro corazón. Que tu corazón no se turbe, que tu corazón no se desvíe hacia izquierda y derecha. Mantente firme, radical, como un soldado de Jesucristo. Aprende solamente a creerle a Dios. Solo en Dios tenemos la salvación. Y escúchame algo. Este, sin lugar a dudas, es el tiempo del evangelismo, sobre todo. Este ya no va a ser el tiempo de las grandes superestrellas cristianas. Es un tiempo del cuerpo de Cristo, que se va a propagar y caminar en las calles, en las naciones, en las casas. Y Dios va a empezar a usar al que Él quiere, pero siempre en su voluntad perfecta y no permisiva. Él es soberano y nada ni nadie puede cambiar ni cambiará eso jamás. Este es un tiempo de los evangelistas. Y usted en su casa, donde esté, vamos, quiero que diga conmigo, diga, soy evangelista. Escúchame, antes de ser servidor, antes de ser alguien que hace algo, sé evangelista y comparte la palabra de Dios y su evangelio. Así te quiero dar unas claves propias de cómo tener victoria en una situación incómoda para ser esencial en Dios.
Número 1, vive lleno del Espíritu Santo de Dios. Cuando vemos cómo fue escogido Felipe, nos damos cuenta de que él fue escogido porque él estaba lleno del Espíritu Santo. Desde que era mesero hasta que predicó la palabra, fue lleno del Espíritu Santo. Si Felipe no hubiera sido lleno del Espíritu Santo, no hubiera escuchado la voz del Espíritu Santo que le dijo, acércate a ese carro. Si Felipe no hubiera sido lleno del Espíritu Santo, no hubiera tenido la unción para explicarle la palabra al etíope. Por eso, iglesia, gente, nos urge totalmente vivir llenos del Espíritu Santo de Dios. Y eso es algo que en tu casa tienes que hacer, que doblando rodillas en tu lugar secreto tienes que administrar y cuidar, como lo vimos en la predicación pasada, a través del poder de Dios y decirle, Espíritu de Dios, lléname. No solo un día, no solo fines de semana, no solo cuando queremos. Dios quiere que nos mantengamos en integridad siempre. Algo sí le voy a decir. Tal vez yo no sé si he estado siempre con Dios, pero Él siempre ha estado conmigo. Y eso es lo único más valioso de todo. Algunos me dirán, pero tú a veces capaz, en alguna situación difícil no le creíste a Dios. Sí, es verdad. Alguna vez tal vez dudé, como muchos, pero Dios siempre ha estado ahí. Y ese es el valor más importante de nuestras vidas. Que Dios esté en nuestros corazones. Que Dios nos guíe hacia lo que Él mismo quiera de nosotros. Ese es el propósito de la vida. Entregarle todo a Dios. Saber de que Él depende absolutamente todo lo que hagamos. Y que de Él depende toda nuestra vida. Del principio hasta el fin. Y escucha esto ahora. El que está lleno del Espíritu Santo no ve barreras. Ve oportunidades para mostrar la gloria de Dios a su favor siempre. El Espíritu Santo no es para ver barreras, es para ver oportunidades. Para mostrar la gloria de Dios, para mostrar el poder de Dios. Aprenda a demostrar el poder de Dios. Número 2, conoce y aprende de las Escrituras, de la palabra de Dios. Y prepárate muy bien porque allá afuera, en un mundo lleno de pecados y de preocupaciones cada día, Dios te quiere usar, pero tú tienes que estar armado, como le dijo Pablo a Timoteo. Le dijo, como un buen soldado preparado, como un obrero aprobado por Dios que usa su palabra de verdad. Diga ahora conmigo, yo quiero y necesito ser usado por Dios. Número 3, no solo compartas la palabra, disipula en ella. Hechos capítulo 8, versículo 36. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y dijo al eunuco, mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Por eso esta serie se llama Comeback. Porque necesitamos volver al evangelismo. Necesitamos al menos por un momento quitar nuestro orgullo personal. Dejar de ver cualquier tipo de contenido que no es el real. Y aprender a tener la mentalidad del reino. Ponte en el modo mentalidad de Dios. Dios quiere que te pongas en su modo, en la mentalidad de reino. Eso es lo más importante. Y decirle, Señor, perdóname. Durante esta crisis solo he estado pensando en mí y solo en mí, pero no he pensado en ti, porque eso se trata de ti y no de mí. Se trata de Él, no se trata de nosotros, no se trata de este servidor, se trata de Dios, se trata de Él. Y si a mí me vieran a escoger entre todos los reinos del mundo, Dios, yo escojo a Dios y punto, no me importa que el resto se burle. Y se rían y se pongan, a mí no me importa. Es más, yo he pasado todas esas cosas. ¿Y tengo que pasar alguna más? Por supuesto. Pero yo no voy a cambiar mi decisión para nada. Ni por nada, ni por nadie. Nadie estuvo hasta mi accidente. En la muerte, solamente Dios estuvo. Por eso le creo a Él. Yo tengo respaldo y evidencia de que Dios hace cosas sobrenaturales. Solo con los que creen en Él. Y ya para estar casi terminando. Ya estoy casi terminando, así que no se preocupe. Escúchame, la siguiente frase. Número 1. El evangelio no es un plan ni un seguro médico para hacerte rico. Los milagros suceden cuando obedecemos a Dios en las cosas pequeñas. Es decir, que cuando hago o hacemos lo pequeño como si fuera algo grande, Dios hará cosas grandes como si fuera algo pequeño. ¿Quién tiene que anotar eso? Cuando hacemos lo pequeño como si fuera algo grande, Dios hará cosas grandes como si fuera algo pequeño. Porque Dios es así. En esencia es el mejor. Número 2.
Tu mayordomía de un milagro será buena si crees en Dios para milagros todavía mayores y mejores de lo que has o de lo que hayas visto. Yo he visto milagros en mi familia, en personas y en mí mismo. Por eso le creo a Dios y yo creo en milagros superiores a los que he visto. Porque Dios tiene el poder sobrenatural para todo. Ejercer en todo lo que sea imposible. Para Dios nada es imposible si confías en Él. Pero esto no ocurre si tú no te involucras en el proceso del milagro en Dios. Tú eres esencial. La iglesia es esencial. Solo sea esencial en Dios. Número 3. La lógica humana grita y te dice que no, que todo es imposible. Pero solo la fe inquebrantable y determinante en Dios te dice que sí, que todo es posible por Dios. Ten la fe radical en Dios. Ten esa fe determinante. Y así vas a poder superar absolutamente todo. Número 4. La muerte es algo que podemos esperar, aunque creas que no, porque en realidad nuestra segunda vida empieza cuando Cristo nos llama a salir de la tumba del pecado y lo aceptamos a Él como nuestro único y verdadero Salvador. Y nuestra vida eterna comienza cuando nuestro cuerpo es sepultado, casi 2 metros de profundidad. La muerte para aquellos que hemos aceptado a Jesucristo y caminamos en integridad en Dios a través de su Espíritu Santo solo es el peaje de salida que tenemos que pagar todos, pero también es la entrada a la eternidad. Eso es lo más importante. Si tú crees en Dios, has aceptado a Jesucristo, la muerte solamente es eso. Es algo temporal. Es el peaje de salida, como cuando vas de una ciudad a otra o de un país a otro. Pero es la rampa hacia la eternidad, es el camino hacia la eternidad, cuando has cumplido el propósito de Dios. Por eso quiero que te grabes bien esto. Nunca pongas una coma donde Dios pone un punto y nunca pongas un punto final donde Dios está poniendo una coma. Escúchame, Dios quiere decirte que si le crees y le amas a Él sobre todas las cosas, esta enfermedad y todo lo que pase después no terminará en muerte para ti. Y si así fuera, tienes un destino asegurado en Jesucristo y en Dios, que es el cielo. Porque el reino y la justicia de Dios es sin duda lo más hermoso de todas las cosas que existan o que puedan existir. Eso es lo más hermoso que pueda haber. El reino de Dios. La justicia de Dios. Porque solo la fe pone una coma y una continuación a tu vida. Incluso al final de una sentencia de muerte. Si no lo crees, pregúntale a las hermanas de Lázaro o a las mujeres que fueron al sepulcro de Jesús y se encontraron con un ángel. Cuando parece que tu sueño se murió, no le pongas un punto final. Por definición, el sueño es el designio que Dios tiene y va más allá de tu necesidad, de tu capacidad, de tu inseguridad o de tus recursos naturales o terrenales que tú y yo tengamos, sea el que sea, pero así es como Dios obtiene la gloria, porque la gloria le pertenece a Él y todo lo que está aquí le pertenece a Él. Por tanto, si sientes que tu sueño ha muerto y ya está sepultado, tal vez Dios te tenga justo donde te quería tener. Casi todos los sueños que yo tuve han pasado por la muerte y por la resurrección, literalmente, en términos espirituales. Es como la prueba final. Lo que no es de Dios sigue muerto y lo que es de Dios resucita cuando a Dios le place porque es su voluntad. A veces Dios dice, todavía no, es el pedido correcto, pero mi momento aún no ha llegado, tu momento no ha llegado. Tal vez, yo sé que le has pedido tal vez muchas cosas a Dios y todavía no te llegan o todavía no las obtienes. No es porque Dios sea malo. Hay algunas cosas que Él separa que no van a ser convenientes en tu vida o que no cumplen los propósitos de Él o su voluntad. Y hay otras que tienes que esperar el tiempo necesario, la voluntad necesaria. Uno de los frutos del Espíritu es la paciencia. Es lo más difícil probablemente, pero hay que cumplirlo porque es por Dios y no por nosotros. Eso es lo más importante. Los milagros suceden cuando estamos listos, según Dios, y solo para Él. Ahí suceden los milagros de verdad. Y no antes. A veces porque Dios en su gracia está permitiendo que maduremos para que tengamos capacidad de mayordomía. Y personalmente en el caminar cristiano he aprendido a ver 2 tipos de fe. Una es la fe preventiva,
cuando oramos, cuando se cubre, cuando se protege en oración una familia o algunas personas o algo por el estilo. Pero la segunda es la fe de resurrección. Es una fe que se niega a poner un punto final a las desilusiones. Pero sea lo que sea, sigue siendo la fe propia en Dios. Una fe que no se rinde, una fe que no claudica. Por eso te digo, nunca pongas un punto final a tus sueños o a tus problemas. Solo deja que Dios sea el que ponga el punto final a lo imposible para ti o para mí. Porque con Dios no hay imposible. Él todo lo puede, todo lo sana, todo lo logra, porque todo en la vida es obra de Dios. Eso es lo único que debes tener en la cabeza y en la mente siempre. Ante cualquier problema, no hay imposibles para Él. Él lo puede todo, porque todo en la vida es obra de Dios. Cuando reconoces eso, no importa el problema que venga. Sabes que todo le pertenece a Dios y que estás bajo su cuidado, estás bajo su respaldo y estás bajo su autoridad. Nunca lo olvides. Porque solo así entenderás que tu fe en Dios puede confiar, puede derribar todo lo posible e imposible en este mundo y que en cualquier cosa aprenda a confiar en Dios. Que tu fe en Dios se convierta en tu meta cada día y que tus problemas se conviertan en victoria para la gracia y la gloria de Dios. Mateo 16:26. De nada sirve que una persona gane en este mundo todo lo que quiera, si al fin de cuentas pierde su vida y nadie puede dar nada para salvarla. Tú puedes recuperar todo, pero hay dos cosas que no vas a recuperar nunca: el tiempo y tu alma. Dios nos está avisando. Él siempre ha sido real. Hay gente que no ha querido entender, pero Él siempre ha estado. No te afanes por nada del mundo. Y eso también me lo digo para mí mismo. No te preocupes. También es un mensaje para mí, es un mensaje de Dios propiamente. Yo solamente soy el instrumento, también tengo que practicarlo. Yo podría tener todo el reino del mundo, o tú en tu caso, o cualquiera. Pero la palabra dice que no sirve de nada si al final el alma nuestra se pierde. Y será directo a una condenación eterna al infierno. Aquí va a haber gente con demasiados lujos, con todo lo demás. Pero si tu alma se pierde, has perdido lo más importante. Lo más importante no es lo que tienes. Lo más importante es el alma. Eso es lo más importante. Y termino con esto. El hombre natural busca las recompensas de la tierra. El hombre sobrenatural y lleno del Espíritu Santo busca las recompensas de Dios, las recompensas del cielo. Te lo repito, el hombre natural busca las recompensas de la tierra. El sobrenatural y lleno del Espíritu Santo busca las recompensas de Dios. Que tú busques las recompensas de Dios más que los de la tierra. Mentalidad de reino no es ser el más grande ni el más poderoso. Mentalidad de reino es vivir sometido al rey. Mentalidad del reino de Dios no es ser el más grande, no es ser el más poderoso, no es tener todo lo demás, porque es muy fácil alabar, glorificar a Dios cuando tienes todo, pero cuando no tienes nada, ahí es donde se demuestra la fe determinante en Él. La mentalidad del reino es vivir sometido a Dios, pase lo que pase. Eso es mentalidad de reino, no de aquí, sino del cielo. Dios solo hace grandes a los que se someten a Él primero. Si quieres tener grandeza de Dios, sométete a Él primero y tendrás la grandeza de Dios. Y por último, el Espíritu Santo de Dios no es un espíritu temporal, es un espíritu eterno, porque es el Espíritu de Dios. Que te dejes guiar por el Espíritu de Dios. Este es un mensaje del Espíritu Santo, de Dios mismo, que te dice: aprende a confiar en mi Espíritu, el Espíritu que te he dado. Aunque tengas situaciones incómodas y pareciera que tus problemas han terminado, sigue siendo esencial para Dios. Déjaselos a Él y Él se va a encargar de todo y de absolutamente todas las cosas, porque para Él no hay nada imposible. Así que hoy, en esta noche, antes de finalizar este servicio, transmisión en vivo, quiero orar primero por aquellas personas que tal vez dicen: sabes, he escuchado el mensaje propio de Dios, necesito a ese Dios, necesito a ese Cristo, a ese Jesucristo Salvador, que cuando mi vida esté a punto de terminarse o esté a punto de colapsar o antes de morir, pueda haber tomado la mejor decisión de mi vida.
Yo te digo, tú puedes tomar cualquier decisión en tu vida, sea buena o mala, tú decides, pero esta es la mejor decisión porque con esta ganas la eternidad de tu alma. Eso es lo más importante. Y eso es lo que realmente determina la fe. La fe te lleva a lugares, a situaciones, a espacios donde los límites humanos no pueden llevarte. La fe en Dios te lleva a lugares donde el poder humano no puede llevarte. Te lleva a lo imposible, porque depende de Dios. No busques la gloria de los hombres, busca la gloria de Dios. Y si ese es tu pensamiento, yo quiero orar por ti. Así que repite esto conmigo, di conmigo: Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, perdona mis pecados, me arrepiento de corazón, soy pecador. Hoy confieso con mi boca que Jesucristo es mi Señor, que Dios lo levantó de los muertos y que vive para siempre. Señor, perdóname, hoy transfórmame, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Hoy recibo la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, a Cristo en mi corazón y la vida eterna. Confiando en Él, así la tendré, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y así, ya para finalizar con este mensaje, creo que el Espíritu Santo es eso, es el Espíritu eterno. Y como conclusión de todo, Dios quiere enseñarnos que las situaciones, los problemas y todo lo que tengamos depende de Él y no de nosotros. Aprende a confiar en Dios. Que aprendamos a confiar en Dios, porque Él es más grande que cualquier cosa. Y Él tiene la última palabra de la vida y de la muerte. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Gracias, Señor, te doy por esta palabra, Señor. Gracias por esta palabra poderosa, Señor, que ha sido suministrada y enviada a través del Espíritu Santo. Gracias, Señor, te doy por tu Espíritu Santo, que es aquel que nos guía hacia toda la verdad. Gracias, Señor, porque es a través del Espíritu Santo que nosotros podemos hablar con denuedo, podemos hablar con una capacidad sobrenatural, podemos hacer todo lo imposible a través de ti, Señor. Gracias, porque para ti no hay nada absolutamente imposible. Cuando ponemos nuestra confianza en ti, nuestra mirada no puede estar en las cosas que tengamos, en los problemas o en todo lo que haya. Nuestra mirada no está en los hombres, nuestra mirada está sometida a tu voluntad. Ayúdanos a tener la mentalidad de reino, Señor, esa mentalidad capaz de sobrepasar cualquier entendimiento, esa mentalidad tuya, la mentalidad de rey, hasta alcanzar la mente propia de Cristo para poder sobrepasar problemas. Gracias, porque los problemas no son un impedimento, no son una causa propia para que tu gloria no se manifieste. Necesitamos los problemas para manifestar la gloria propia tuya en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por esta palabra. Yo oro, Señor, ahora y declaro en el nombre de Jesús que se levantará una generación victoriosa, una generación que no le tema y no tenga temor humano, que no tenga miedo humano, una generación que va a estar llena propia del Espíritu Santo de Dios, una generación que va a marcar generaciones, una generación que va a marcar otras personas, una generación que va a marcar vidas, una generación que va a resucitar a algunas personas que están quebrantadas en el Espíritu. Yo oro, Señor, en este momento por personas que están quebrantadas en el Espíritu, que probablemente no tenían una oportunidad, pero ahora la pueden tener. En el nombre poderoso de Jesús, por aquellos que están quebrantados económicamente, pero sobre todo en el Espíritu, Señor. Yo oro en este momento, Padre Santo, ora a través de eso. Oh, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo descienda a cada persona que lo necesite, a cada persona que se determine, a cada persona, Señor, que sea lo más importante tú, Señor, que tu palabra, que tu poder se pueda manifestar, que manifieste su gloria, que manifieste tu poder, que manifieste tu autoridad, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, gracias porque tu Espíritu Santo es el que nos da esa palabra de conformidad. Tú eres el único que tienes la puerta propia entre la vida y la muerte. Tú eres el único que tomas las decisiones finales. Nadie más las puede tomar. No es por el poder del hombre, Señor, es por tu poder. Que ningún faraón, que ningún gobierno, que ninguna constitución o ninguna ley que esté en tu contra nos separe de tu amor. Que sepamos que este es un tiempo radical para demostrar tu gloria, para demostrar tu grandeza, para demostrar que tú eres nuestro rey, para demostrar el reino de Dios y su justicia
Gracias porque tu mentalidad no entiende de imposible. Tu mentalidad va más allá de lo imposible. Es la mente de Cristo. Es una fe que no se rinde. Una fe que no pone puntos finales. Una fe que continúa, avanza hasta el final. Gracias porque además has constituido como un soldado de Jesucristo. Sin importar las opiniones. Sin importar el que dirán. Sin importar lo que comenten. Yo seguiré aquí claudicando, batallando por lo que tú me has enviado. Gracias por escogerme, Señor, para dar esta palabra. Gracias por escogerme para combatir contra las fuerzas del mal, contra el enemigo, contra todo lo que sea imposible. Señor, que ninguna arma forjada por el enemigo nos toque, Señor. Que estemos seguros de lo que tú puedes hacer en nosotros. Que estemos seguros. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Porque ese es el que nos da la palabra de autoridad. No es por nosotros, es por ti, Señor. Esto es un proceso que debemos llevar, pero el resultado final es el cielo. Que nuestra meta todos los días sea el cielo, porque probablemente sea el último día que estemos aquí. Gracias por bendecirnos, gracias por cuidarnos, gracias por protegernos, Señor. Oro en este momento por el país, Señor, por todo lo que pase, absolutamente por todo, Señor. Ten misericordia, Señor. Tu palabra me dice que nosotros no podemos hacer nada en tus decisiones, pero sí podemos clamar por misericordia. Te clamo, Señor, por misericordia a través del Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por esa determinación victoriosa, porque solamente teniendo una fe es aquella que ve lo que creemos, es aquella que ve las posibilidades. Cuando nadie más las ve, nosotros las podemos ver a través de la fe en ti, en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, métete en cada corazón, en cada persona, Espíritu Santo, inquiétalo, hazle que aceiten a Jesucristo, que este es el único camino donde su alma no perecerá, porque al final eso es lo único que importa. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias por esta palabra poderosa, por esta palabra de poder, y que entendamos que somos y seremos la generación victoriosa en el nombre de Jesús, cuando confiemos en ti, Señor. Gracias, Padre Santo, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Cúbrenos, protégenos, bendícenos, y que podamos cumplir con tu autoridad, con tu voluntad siempre y permanentemente, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Así que bueno, aquí hemos terminado con esta transmisión, con este culto. Que Dios te bendiga. Espero que esta palabra haya sido de gran ayuda, de gran utilidad, y que pueda ser transformado y edificado a través del poder propio de Dios. Que eso es lo más importante al final de cuentas. Y siempre recuerda, Dios tiene el control para todas las cosas. Dios te bendiga y será hasta una próxima.